Espero que haya tenido un tiempo hermoso de adoración a Dios, de alabarlo a Él. Amén. Dice la palabra que todo lo que respire alabe a Jehová, ¿verdad? Así es que si vivimos, por Él vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, también para Él morimos, ¿verdad? Porque Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Así es que vamos a tener este tiempo de escuchar la palabra de Dios. También saludo a los hermanos que están en casa, que pongan atención a este tiempo, que puedan tener este tiempo ahí familiar y puedan también estar en casa y compartir la palabra. Los saludo a todos ellos, esperando que estén bien. Es muy diferente volverlos a ver a ustedes. Les saludo a todos los hermanos que están aquí, que Dios los bendiga, ¿sí? Bueno, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Antes vamos a tener un momento de oración para que el Señor bendiga este tiempo y que su palabra cumpla su propósito en nuestros corazones. Amén. Tengamos un momento de oración, por favor. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, Señor mi Dios, con nuestras vidas, con nuestras actitudes. Perdona nuestras faltas, perdona nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en estos tiempos, el temor que muchas personas tienen, muchos hermanos. Señor mi Dios, ayúdanos a prepararnos en fe y en firmeza para enfrentar tiempos quizás mucho más difíciles de lo que este año han sido, Señor. Que tu palabra sea, Señor mi Dios, aquella espada de doble filo que atraviese nuestra incredulidad, nuestro miedo, nuestro temor. Y Señor mi Dios, así podamos glorificarte, exaltarte y ser luz y sal en este mundo. Bendice a todas las personas que están escuchando este mensaje, a mis hermanos, y que, Señor mi Dios, este tiempo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Capítulo 1 del Evangelio de Mateo, versículo 18 al 25. Dice el Evangelio de Mateo, el versículo 18 del capítulo 1 en adelante, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Estamos a unos días de la celebración de Navidad. Muchas personas tienen, los países, culturas tienen unas formas. Dentro de nuestro país también hay formas, cada familia tiene una manera de celebrar. Aún dentro de los creyentes también hay diferentes formas de celebración, ¿verdad? Unos celebran, otros no celebran, otros dicen entonces que esto no es una ordenanza y que no hay que celebrarla, pero
Pero no podemos borrar estos versículos del 18 al 25 y tampoco otros versículos que hablan de cómo fue este nacimiento. Y en ello quiero que ustedes pongan atención en esta mañana, porque esto tiene que ver mucho con nuestra fe, tiene que ver mucho con nuestro Dios, tiene que ver mucho con la promesa de salvación, ¿verdad? Y espero que el Señor bendiga este tiempo y nuestros corazones puedan ser afirmados mediante su palabra. Año a año tenemos que recordar, nosotros somos como niños que se nos tiene que estar recordando las cosas a cada rato. Dios es tan paciente con nosotros que todo el tiempo nos recuerda las cosas. Fallamos y todo el tiempo está dispuesto a perdonarnos, ¿no? Ojalá pudiésemos imitar a Dios para con nuestros hijos, ¿no? Entonces, les tenemos que recordar siempre las cosas. Llega un momento en que agotamos la paciencia y derramamos nuestra ira. Así es que cuando usted se vea tentado a eso, piense cómo el Señor le tiene paciencia. Amén. Bien, hermanos, entonces aquí tenemos estos versículos para meditar en esta mañana acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y darles un poco de contexto acerca del Evangelio de Mateo. Siempre debemos tener un poquito de contexto para saber entonces y comprender un poquito más acerca de la revelación que hay aquí en la Escritura. Mateo está escribiendo este Evangelio guiado por el Espíritu Santo más o menos en el año 50 después de Cristo. 50, 55 creo yo, a unos 15 años posteriores a la gran persecución de Nerón. Esta persecución atroz que los creyentes tuvieron que experimentar y ver cómo los hermanos eran puestos en los circos con los leones o eran apresados y colgados en unas antorchas. Así es que, y Mateo está dirigiendo el Evangelio a los creyentes judíos y a los judíos en general para afirmar su fe en momentos difíciles en los cuales vivían bajo el imperio romano. Era el propósito de afirmar su fe, de considerar y cuestionarse algunas cosas de su identidad, de sus raíces, ¿sí? De dónde venían. Entonces, por eso es que Mateo comienza presentando a Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y el mencionar el nombre de David, para los judíos era poner mucha atención, ¿no? Se detenían ellos. ¿Qué están hablando de David? ¿Qué están diciendo de David? Porque sabían quién era David. Conocían mucho de David. David los había llevado a su nación al momento más esplendoroso de su historia. Fue el gran guerrero. Fue entonces el hombre que Dios usó como rey y que ganó todas las batallas y que libertó a Israel y que le dio paz a Israel y que ensanchó el territorio de Israel. Y después de eso su hijo Salomón asumió el trono y gozó de esa paz. Así es que hablar de David para los judíos era poner atención. Y si mencionaban a Abraham, más aún, ya se sentaban a poner más atención todavía, porque estaban sus raíces ahí. Entonces ellos se llamaban hijos de Abraham, entonces si le mencionaban a Abraham. Así es que Mateo, con la sabiduría entonces de la guía del Espíritu Santo, comienza así su evangelio y estos primeros 17 versículos van a trazar la genealogía de Jesucristo. Y al final del versículo de la genealogía habla entonces acerca de José también como un descendiente de David. Por lo tanto, lo que está haciendo Mateo es dirigiéndose al pueblo judío para manifestarle que el Jesús tiene un derecho. El Jesús que ha nacido en Belén tiene derecho al trono de David porque tiene una genealogía que se traza hasta David. Y no solamente hasta David, sino hasta Abraham. Hasta Abraham. Así es que para dar testimonio del derecho que le asiste a Jesús de ser el rey de Israel. Ahora Mateo hace algo más. ¿Sí? Ahora les va a presentar cómo fue ese nacimiento, cómo fue el nacimiento de Jesús. Por eso dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Si queremos saber cómo fue el nacimiento de Jesús, aquí está, en estos
versículos, en estos 7 versículos, está cómo fue el nacimiento de Jesús. No tenemos que estar buscando en otros libros, aquí está. Aquí dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Así que vamos a hablar en esta mañana un nacimiento planificado, ¿sí? Un nacimiento virginal, un padre legal que le dio el derecho al trono y un nombre llamado Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Un nombre planificado también y un propósito planificado también. Y eso es lo que vamos a estar predicando en esta mañana. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús no fue algo inesperado, no fue una casualidad, sino que el nacimiento de Jesús fue algo planificado. No es como nosotros los hombres que formamos un hogar y tenemos un hijo, entonces algunas personas planifican bien. Y creo yo que cuando se planifica, creo que las cosas marchan mucho mejor que cuando no se planifican, ¿no? Cuando una pareja planifica ser enamorados, ser novios, cuidarse, guardarse, llegar al altar, casarse, después que se casan, dicen, no, nosotros vamos a tener nuestro hijo o nuestros hijos dentro de un año, dentro de año y medio, entonces pienso yo que les va a ir bien, ¿sí? Van a tener dificultades, pero les va a ir bien. Les va a ir mucho mejor de aquellos que se unen, comienzan y ya está la chica embarazada, ya hay que ordenar para que la sociedad no diga nada, para que no se manche la honra, entonces cuando vienen estas cosas así, entonces de esta manera, inesperadamente, de una forma que no se ha planificado, las cosas no van bien, ¿no? ¿Pueden ordenarse después? Sí, con la misericordia de Dios, por supuesto que sí. Pero el nacimiento de Jesús no fue una casualidad, ¿sí? Su nacimiento no fue una casualidad, el lugar donde nació no fue una casualidad, su nombre no fue una casualidad, nada fue una casualidad. Todo estuvo planificado desde el cielo, ¿sí? Todo estuvo planificado por Dios. Estuvo planificado mucho antes de la creación del mundo, mucho antes de la fundación del mundo, perdón, ¿sí? Estuvo planificado en el mismo corazón de Dios. Dios sabía que el hombre que iba a crear, entonces el hombre le iba a fallar. Así que Dios desde allí planificó un Salvador para nosotros, la humanidad. Esto tiene que ver entonces con las profecías que Mateo va a ir narrando en todo su evangelio. Solamente vamos a tomar una de las que está en estos versículos que hemos leído, pero realmente el nacimiento de Jesús cumplió varias profecías, todas las profecías que estaban prescritas, ¿sí?, en el Antiguo Testamento. Y algunas de ellas, por decir entonces, que se cumplieron al pie de la letra, que habían sido dichas acerca de su nacimiento, por ejemplo, que nacería de una virgen, que lo vamos a ver ahora, en el pueblo de Belén, la cita de Miqueas, del linaje de Abraham, que está aquí en Mateo, y también está en Génesis, y del linaje de David, que está en Isaías, también en el capítulo 11, en Jeremías, capítulo 23 y en otros textos. Por lo tanto, era necesario entonces que Mateo hiciera estas precisiones para que los judíos no tuviesen duda de que Jesús el Mesías era entonces del linaje de David y del linaje de Abraham. El nacimiento de Jesús, amados hermanos, encierra una importancia histórica, ¿sí? Histórica para el pueblo de Israel, para los judíos, histórica para el mundo entero y una verdad espiritual también, ¿sí? Una verdad sumamente relevante en el aspecto espiritual. Su nacimiento tuvo que ver con los preparativos divinos, ¿sí? Dios preparó, Dios cuidó todos los siglos, ¿sí? Desde su anuncio cuidó todo, cuidó de cómo iba a nacer Jesús, cuándo iba a nacer. A pesar de que el mundo vivía en un problema geopolítico, social, cultural, religioso, de un caos, ahora vamos a reflexionar y les voy a compartir algo sobre eso muy ligeramente, pero a pesar de todos esos problemas que Israel vivió, que el pueblo de Dios vivió, a pesar de invasiones, a pesar de imperios que se levantaron, pero todo eso estaba dentro del plan de Dios y Dios tuvo un cuidado divino para que llegase Jesús a este mundo, ¿sí? El nacimiento de Jesús, amados hermanos, fue el resultado de una preparación divina a lo largo de los siglos, ¿sí? Desde inclusive, no solamente desde que los profetas empezaron a anunciarlo, sino desde el mismo Génesis, ¿sí? Cuando Dios le dice a Adán y Eva que de la mujer nacería una simiente,
refiriéndose a Jesús, para vencer al mal, para vencer a Satanás, para aplastar a Satanás, ¿sí? Desde allí viene entonces, y no solamente desde allí, sino desde el corazón mismo de Dios, antes de la fundación del mundo. Así que no fue un nacimiento de una casualidad, de un momento a otro, sino que todo estuvo planificado por nuestro Creador. Amén. ¿Cómo fue este nacimiento? Fue un nacimiento virginal. Aquí habla entonces, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. María era estaba comprometida con José, pero ella era virgen, ¿sí? Cuando vemos el anuncio profético de Isaías, en el versículo 23 que estamos aquí en Mateo, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. En hebreo, este término quiere decir una joven, una muchacha, una doncella, ¿ya? Una joven, una muchacha, una doncella, pero que no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Así es que eso también tiene un propósito. Ahora, antes de continuar con el nacimiento virginal, es necesario decir también algo. Si bien es cierto, esto estuvo planificado por Dios, pero también es necesario saber, amados hermanos, que Cristo, como Dios, existía antes de su venida aquí a la tierra, ¿sí? Cristo como Dios existía antes de venir aquí a la tierra y antes de la creación del mundo. El libro de Colosenses capítulo 1 versículo 17 dice que en Él han sido creadas todas las cosas, ¿sí? En Él han sido creadas todas las cosas. Él ha existido siempre. Juan asevera que Cristo es Dios. El verbo era Dios, ¿sí? El verbo era Dios. Entonces Juan asevera que Cristo es Dios. A esto teológicamente se llama la preexistencia de Cristo. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos conocer, que nosotros podamos saber, que nosotros podamos entenderlo acerca de este término teológico, la preexistencia de Cristo. Según el libro de Hebreos, el Hijo es el creador. Hebreos capítulo 1, versículo 2, versículo 10, el Hijo es el creador, refiriéndose a Jesús. Por quien fueron hechas todas las cosas, ¿sí? Por quien fueron hechas todas las cosas. Así que todo esto evidencia de que Jesús ya existía en la eternidad pasada, en la eternidad pasada. Por lo tanto, no es que Jesús comenzó a existir desde el nacimiento en Belén. Jesús no es un ser creado, ¿sí? Él ha existido siempre, ¿sí? Él es el creador, Él es el primogénito de la creación, ¿sí? Por lo tanto, teniendo eso claro en mente, entonces vemos que su existencia ha sido siempre desde la eternidad. El Padre envió al Hijo, ¿sí? Al Hijo eterno, al mundo, como hombre, mediante un nacimiento virginal, ¿sí? Este nacimiento virginal fue por obra del Espíritu Santo de Dios, por obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que se llama milagroso. Fue una concepción milagrosa, milagrosa. Así como nos asombramos de los milagros de Jesús, cuando sanaba, cuando curaba, cuando habían paralíticos que no podían entonces caminar durante muchos años, que eran paralíticos de nacimiento, pero venía Jesús y los sanaba. Eso era un acto milagroso, era algo sobrenatural. El nacimiento de Jesús también es algo sobrenatural, es una concepción milagrosa, ¿sí? ¿Obra de quién? Obra del Espíritu Santo de Dios, quien realizó la concepción a través de unos medios sobrenaturales. Fue quien puso vida en el vientre de María, ¿sí? Sin la intervención de un hombre. Y de esa manera, entonces, la concepción de Cristo nos da un primer testimonio acerca de su deidad y su divinidad, ¿sí? Esa concepción milagrosa es importante. Cuando nosotros nos pregunten por qué Jesús, ¿sí? ¿Por qué Jesús es Dios? Primero que todo es porque su concepción fue milagrosa y eso nos da testimonio acerca de su deidad, ¿sí? Y por lo tanto que Él nació libre de pecado, porque no fue engendrado como uno de nosotros los seres humanos, con la intervención de un hombre y una mujer. Porque si hubiese sido así, hubiese nacido pecador como todos nosotros los seres humanos. Pero la intervención, la concepción milagrosa de obra del Espíritu Santo de Dios da testimonio de la deidad de Cristo, ¿sí? De la deidad de Cristo, de que Él nació sin pecado, sin pecado. Ahora, esto también nos habla acerca de un padre legal del linaje de David, acerca de José. Mateo no se centra mucho en María, ¿sí? Más bien el Evangelio de Lucas se centra mucho en María, pero Mateo está
más centrado en José. Hay varias veces que repite aquí, prácticamente todos estos versículos están hablando de la relación que hubo con José. Porque María estaba, dice, desposada con José. Y el desposamiento, ¿sí? En la cultura hebrea era un acto en el cual tanto, por decirlo así, el novio y la novia se juntaban delante de unos testigos y tenían el acto de su compromiso, y ese acto de su compromiso era un acto legal, prácticamente era su matrimonio. De ahí pasaban unos días hasta que la trajese a vivir a su casa y empezaban a tener su vida marital. Ahí entonces comenzaba su vida conyugal, pero desde el momento en que ambos se comprometían legalmente, eso era un compromiso legal, ¿ya? Era un compromiso legal. Prácticamente era un matrimonio, ¿sí? No como nosotros nuestra cultura. Nuestra cultura, pues, que están los enamorados, están de novios, entonces sí, como que no hay ninguna responsabilidad hasta cuando no se firmen los papeles, ¿ya? No, en la cultura judía, en la cultura hebrea eso no era así, era al contrario. Por lo tanto, ese acto de desposarse era prácticamente un matrimonio, ¿ya? La única forma de romper ese acto era solamente divorciándose, aunque no estuviesen viviendo juntos todavía, ¿ya? Aunque todavía faltase algunos días o meses para empezar a vivir juntos. Pero el hecho de que ya se habían comprometido, entonces eso era como si fuese un acto legal. Entonces María con José estaban comprometidos legalmente, aunque todavía no estaban viviendo juntos. Faltaba poco, ¿sí? Estaban con la ilusión, José estaba ilusionado en qué momento traería a María, entonces él amaba a María, estaba ilusionado en qué momento traería a María para comenzar a hacer su vida conyugal, marital. Pero ya María estaba desposada. Así es que José seguramente cuando lo iba a visitar, de un momento a otro se da cuenta que está embarazada. Porque es notorio, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer está embarazada. Así es que, ¿qué pasa en la mente de José? Como dice aquí, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José se vio en una encrucijada. Él tenía dos opciones. O bien denunciar a María legalmente para que se actúe de acuerdo a la ley, y si se actuaba de acuerdo a la ley tenía que apedrearla porque había cometido adulterio. Eso era lo que decía la ley. O bien darle carta de divorcio, secretamente, ¿sí? Entonces, sin hacerlo público, darle su carta de divorcio. Tenía esas dos opciones. Entonces él estaba, dice, como era un hombre justo, o sea, un hombre que se interesaba mucho en cumplir la ley de Dios, quería cumplir la ley de Dios, amaba a Dios, quería y respetaba y honraba a Dios y la ley. Entonces, un hombre que quería vivir rectamente, y no solamente justo, sino que aquí se muestra su misericordia, la misericordia de José también. Él no quería infamarla, dice, ¿no? Quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, o sea, ya había planificado lo que iba a hacer. Dice, yo no la voy a denunciar porque yo la amo. Yo no quiero que la apedreen y que muera de esta manera. Más bien lo que voy a hacer es darle una carta de divorcio. Entonces, pensando en esto, él se acuesta para seguramente de repente al siguiente día tomar la acción que había pensado. En ese momento, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, le dice. Primero que todo le dice, hijo de David. Segundo le dice, no temas recibir a María tu mujer. Tercero le dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Le dice qué nombre debe ponerle, estas 4 cosas. Así es que lo primero es que José, con todas estas cosas y después con la cita de la profecía de Isaías, José llega a entender y comprender que esto no es un tema de un asunto. Entonces, primero que todo, que María no le ha fallado, que María no le ha sido infiel, ¿sí? Que no es el embarazo producto de una relación con otra persona que no ha sido él. Primero que todo, eso es lo que él entiende y comprende por esta revelación del ángel. Y segundo, el ángel le llama su atención porque le dice José, hijo de David. Y después le habla entonces que lo que está engendrado en María es obra del Espíritu Santo de Dios, para que se cumpla la profecía. Así que con todas estas revelaciones, José, que parecía en un momento crítico de su vida, porque imagínense ustedes, ¿no?
una persona comprometida, una persona entonces que ya está asegurado con su novia y de repente le sale esto, que está embarazada. Imagínense, póngase en ese lugar. Entonces el hombre se viene abajo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros leemos así muy rápidamente, pero póngase en el lugar de José. Decepción, desconsolado quizás, algo, entonces su amor por ella y después ve que está embarazada, entonces hace que todo un momento que le parecía la mayor desgracia de su vida, después se convierte en el hombre más privilegiado que él no se lo había imaginado. Porque este tema entonces, juntamente con María, ¿sí?, habían sido elegidos por Dios para cuidar acerca del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Y esta revelación que le hace el ángel, le habla entonces que lo que está engendrado es obra del Espíritu Santo de Dios. Y después le dice que le debe poner un nombre, ¿sí? En la cultura judía, el nombre lo ponen los padres, ¿sí? Los padres serán llamados a poner el nombre. Y no como en nuestra cultura, que a veces lo pone la madre, el padre, y a veces nosotros copiamos nombres americanos, franceses, ingleses, el nombre del abuelo, el nombre de la mamá en memoria de la mamá para recordarla, el nombre de mi abuelo para recordarlo, no. En la cultura judía no era así, no era así. El nombre que colocaba el padre tenía que tener un propósito, ¿sí?, con la personalidad y la vida de ese hijo. Pero ¿saben qué? José no es quien pone el nombre, ¿ya? José no es quien pone el nombre, porque el nombre viene del Padre, viene de Dios, ¿sí? Viene de Dios. Dios, el Padre, ¿sí?, le está revelando a José, le dice: José, ella es María, tu mujer, no temas porque lo que es engendrado en ella es sobre el Espíritu Santo y le vas a poner este nombre para decir entonces, José, el Padre de Jesús, ¿sí?, es Dios, ¿sí?, es Dios. Vemos entonces aquí, es Dios quien pone el nombre de Jesús, ¿sí? Lo llamará su nombre Jesús. Así es que José viene entonces a ser un hombre justo, misericordioso, que toma a María, que acepta el plan de Dios, ¿sí?, y la lleva a su casa a vivir con él, y empieza entonces a ser usado por Dios, ¿sí?, como el padre legal de Jesús, como el padre legal de Jesús. Y siendo Jesús el padre legal de José, y José siendo hijo de David, descendiente de David, por lo tanto, nadie podía negar de que Jesús le correspondía el trono de David, ser el rey de Israel, ¿ya? Así es que, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos un padre legal del linaje de David, y esta situación entonces de José se convierte en un gozo, en una esperanza. Ahora, el nombre de Jesús dice aquí, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado que destruye al hombre, el pecado que es universal, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? El pecado que es como una enfermedad, no es como una enfermedad que algunos hombres tienen, no es como este virus del COVID-19 que algunos tienen y otros no. El pecado es algo que todo el mundo tiene, ¿sí? El pecado es algo entonces que es universal. ¿Qué es universal? El pecado es un poder que somete al hombre. El pecado es una forma como esclaviza al hombre. El pecado reina en el hombre. El pecado somete al hombre. El pecado hace esclavo al hombre, ¿sí? Y el pecado trae un resultado, la muerte. La muerte. Por lo tanto, en este estado que está el hombre, necesita de un Salvador. Y ese es Jesús. Por eso dice, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, dice, ¿sí? De sus pecados. El pecado, por lo tanto, se encuentra una solución para el pecado. Y esa solución está en el Salvador, Jesús. No hay salvación, ¿sí? No hay salvación en nadie más que en Jesús. Él es el autor de nuestra salvación. Y Dios lo envió a su Hijo como el Salvador del mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino a perder ninguna alma, sino vino a salvarnos, ¿sí? La verdadera dicha
es alcanzada por aquellos que pueden exclamar: sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, ¿sí? Aquellos que experimentamos eso, que estábamos sucios por el pecado, que estábamos esclavos del pecado, que estábamos atrapados en nuestros delitos y pecados, aquellos que hemos experimentado esa liberación del pecado, podemos afirmar: Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, ¿sí? Él es mi Salvador. Él entregó su vida por mis pecados, ¿sí? Él me limpió, Él me purificó, Él me lavó, Él es mi Señor. Así es que el nombre de Jesús tiene ese propósito, un propósito también planificado, ¿sí? Su nacimiento fue planificado. Las personas entonces que el Señor escogió, estaba profetizado, era una doncella, una virgen, y el hombre entonces que iba a tomar la potestad legal, José, era un descendiente de David. Todo eso estaba planificado, y el nombre estuvo planificado, y el propósito estuvo planificado desde el cielo. Ahora entonces es el momento de prestar atención entonces al significado del nombre de Jesús, como les he explicado, ¿no? Él nos salva del pecado, nuestros pecados son borrados, a través de Jesús somos lavados del pecado, por la obra de Jesús somos libertados del pecado, hermanos, ¿sí? Jesús es el supremo libertador y emancipador de nuestras almas, ¿sí? De nuestras almas. Y eso merece darle toda la gloria y toda la honra a Él, amén. Ahora, ¿qué más sigue? Dice, y quiero aquí tomarme unos minutos, ¿sí? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No se dice aquí el nombre del profeta, pero cuando uno revisa la cita bíblica en el Antiguo Testamento, uno encuentra que es Isaías. Y este es el momento histórico, la relevancia histórica en Israel, en Judá, en Jerusalén, la relevancia histórica en medio del reinado de los sirios, de los asirios, de los babilonios, de los egipcios, en medio de toda esa cosmovisión geopolítica que se vivió en ese entonces, ¿sí? Hace 700 años antes del nacimiento de Cristo fue esta profecía. ¿Qué estaba pasando? Todo el reinado de Israel había sido dividido en dos. El norte, llamado el reino de Israel con su capital Samaria, y el sur llamado el reino de Judá con su capital Jerusalén. Y el templo de Salomón, que Salomón edificó, estaba ahí en Jerusalén. Entonces, pasaron los años y los asirios querían invadir, tenían una visión de invasión de todo el sector. Entonces, los sirios pensaron y dijeron: ¿sabes qué? Tenemos que aliarnos con el reinado de Israel, con el rey de Israel, y tenemos que aliarnos con el rey de Judá. Para nosotros tres, hacer una unión, ¿sí? Y luchar contra los asirios porque vienen a invadirnos. Entonces, cuando consultaron al rey de Israel, el rey de Israel dijo: está bien. Cuando consultaron a Acaz, el rey de Judá, él dijo: no, yo no me voy a aliar. Entonces, ¿qué pensaron estos dos reyes? Tanto el rey de Siria como el rey de Israel. Dijeron: vamos a invadir Judá y tomaremos, y así entonces tendremos unificado todos estos tres reinos y podemos pelear contra los asirios. Entonces Acaz está en un momento en el cual tiene temor, tiene miedo, el pueblo también, porque están a punto de ser invadidos, a punto de ser invadidos. Ese temor que paraliza a las personas, así como el día de hoy también el temor de esta incertidumbre, de esta pandemia, de este virus, a todos entonces paraliza muchas cosas. Pero Acaz, en lugar de estar paralizado, en lugar de estar atemorizado, el Señor le envía a un profeta, a Isaías, y le dice: no temas. Ese rey de Israel y ese rey de los sirios, ¿sí? Son como unas antorchas que están humeando nada más. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos no van a prevalecer sobre ustedes, ¿ya? Y el Señor le dice a través de Isaías a Acaz: pide una señal para que se confirme esto. Y Acaz no quiso pedir una señal, porque Acaz no era un rey bueno, era un rey impío, ¿sí? Un rey entonces que no puso su confianza en Dios. ¿Qué hizo el Señor? Entonces es ahí donde el Señor guía a Isaías y le dice esta profecía, ¿no? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿sí? Y hay otras profecías relacionadas, que había tinieblas y una luz resplandecerá sobre Judá, refiriéndose entonces y anunciando que vendría un Salvador para ellos. Pero Acaz
no le prestó importancia a esta profecía, ni él ni el pueblo, no le prestaron atención a Isaías. ¿Qué hizo Acaz? Dijo, voy a aliarme con los asirios, el poder más fuerte. Y eso entonces fue lo que trajo después. En lugar de aliarse con Dios, ante la profecía de Isaías, no le prestó atención. Tenían miedo, tenían temor y prefirieron aliarse con los asirios, en lugar de aliarse con el Todopoderoso, con el Dios que le decía, no teman, yo estoy con ustedes, ¿sí? Yo voy a enviar un Salvador, yo voy a estar con ustedes, porque Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿sí? Pero este rey tomó esta mala decisión y después Judá, 250 años después, es invadido por otro imperio, por el imperio babilónico, que arrastró con los asirios, con los sirios, con Israel, con Judá, tomó Jerusalén, quemó el templo de Jerusalén, invadió Judá y se llevó cautivos a muchos. Unos los llevó a Babilonia, otros fueron llevados a Egipto, otros se quedaron, muy pocos, pero todo quedó arruinado. Entonces, el pueblo en la dispersión empezó a preguntarse, ¿qué ha pasado con nuestra nación? Si cuando nuestros antepasados que vivían en los tiempos de David éramos el reino más temeroso de toda esta región, ¿qué ha pasado? Entonces se dieron cuenta que por su pecado Dios los había disciplinado. Y tenían ellos que encontrar una forma de cómo sobrevivir, buscar una esperanza. Entonces el Señor le mandó profetas nuevamente. Y ellos empezaron a buscar entonces qué decían los profetas en los escritos, en los oráculos, qué decían los libros de Deuteronomio, qué decían los libros de Samuel, qué decían los libros de los reyes. Y empezaron a encontrar muchas cosas que empezó a fortalecer su fe. A arrepentirse porque se habían apartado de Dios, pero encontraron también esta profecía de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces eso les sirvió a ellos para decir, Dios todavía nos ha prometido estar con nosotros, ¿sí? El Emmanuel estará con nosotros. Y de esa manera fueron fortaleciéndose para regresar nuevamente a Jerusalén. Muchos de ellos creyeron en esta profecía y murieron sin ver al Emmanuel, ¿sí? Pero creyeron. Y eso era importante, era suficiente para ser salvos, ¿sí? Creer en Dios, creer en sus profecías. Entonces, ahí es donde toma una relevancia importante histórica para Israel, ¿sí? Para los judíos. Por eso es que Mateo se concentra diciéndole a este pueblo judío que está bajo otro imperio ahora 50 años después de Cristo, que está bajo el imperio romano, no teman, ¿sí? No tengan miedo. Tenemos una identidad, ¿sí? Nuestros padres, se les avivó el corazón también cuando encontraron muchas cosas, y una de ellas la profecía de que Dios estaría con ellos. Ahora, ¿sabe qué? Ahora Dios está con nosotros. Ahora el Mesías ha venido en la persona de Jesús. Y tenemos que creer en Él, ¿sí? Hace 20 años lo crucificaron, lo mataron, no creyeron. Pero ahora, hermanos, nosotros debemos creer en el Mesías, debemos creer en Jesús, porque Él nos salvará no de la opresión romana, no del enemigo del imperio romano, sino que Él nos va a salvar de un enemigo mayor, de un enemigo que nos tiene esclavos. ¿Cuál es ese enemigo? El pecado en nosotros. De eso nos va a emancipar nuestro Salvador. De eso, ¿sí? Por lo tanto, ese es el contexto histórico de Emmanuel, de Dios con nosotros, de la profecía anunciado que nacería de una virgen, que Miqueas profetiza que nacerá en Belén, ¿sí? De la tribu de Judá. Todo eso el Señor lo planificó, lo cuidó, tuvo entonces todo este cuidado a lo largo de siglos. 700 años después, ¿sí? Viene Jesús, hecho entonces el Salvador de este mundo, ¿sí? De este mundo. Y no solamente ese es el nombre, sino que el nombre también es llamado Emmanuel. Emmanuel. ¿Y esto qué significa? Si Emmanuel ha venido a habitar con nosotros, ¿sí? Juan lo pone de esta manera en el versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como en una tienda, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, lleno de gracia y lleno de verdad. Así es que Dios por medio de Emmanuel ha venido a habitar con los pecadores, ¿sí? Él dejó su trono, dejó su gloria, dejó su lugar santo, y en la persona de Jesús vino a habitar en medio de nosotros, en medio de este mundo pecaminoso,
en medio de este mundo injusto, en medio de este mundo donde su nación estaba siendo oprimida por los romanos. Pero ahí, en Belén, ¿sí?, se hizo presente Dios en la persona de Jesús para ser Dios en medio de su pueblo, ¿sí? Dios en medio de su pueblo, para salvarlos. Por eso es que el libro de Mateo, cuando ustedes lean el Evangelio de Mateo, van a encontrar entonces que el propio Evangelio de Mateo da el significado de este propósito de Emmanuel, Dios con nosotros, porque Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí?, vino a habitar en medio de su pueblo para estar con los dolientes y para sanarlos, para estar con los ciegos y darle vista, para estar en medio de los paralíticos y hacerlos andar, para estar con los leprosos y limpiarlos, ¿sí?, para estar en medio de los pobres de espíritus y para bendecirlos. El Emmanuel para estar con los enfermos y para sanarlos, con los hambrientos y para darles de comer, con los sedientos y para darles de beber. El Emmanuel, el Dios con nosotros, vino para estar con los inválidos y para restaurarlos. Vino para estar con los perdidos, para buscarlos y para salvarlos. Ese es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Dios con nosotros. Así es que esta era la relevancia histórica y espiritual para el pueblo de Israel, pero no solamente para ellos, porque dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le conocieron, los suyos le rechazaron, ¿sí? Mas a todos los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y usted y yo hemos creído en ese Jesús, en ese Salvador. Hemos creído en Él entonces, que Él entregó su vida por nosotros los pecadores. Así es que ahora nosotros debemos darle gloria a Dios también, ¿sí? Él está no solamente con nosotros, sino que ha hecho algo más todavía. Él está en nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Él está en nosotros. Él está en nosotros. El significado, por lo tanto, de la Navidad que el mundo celebra está muy lejos de lo que las Escrituras nos revelan y de cómo nosotros debemos darle gloria, ¿sí? Aunque Él era infinitamente rico, se hizo pobre, asumió su naturaleza humana, entró en esta atmósfera contaminada por el pecado, ¿sí? Se hizo entonces, Él tomó nuestros pecados, ¿sí? Tomó nuestras culpas, llevó nuestros dolores y nuestros pesares, fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, hermanos, y fue al cielo a preparar un lugar para nosotros y envió su Espíritu Santo para que esté en nuestros corazones. Y Él gobierna la historia de la humanidad. No tengamos temor de estos acontecimientos en los que estamos. Él sigue gobernando, Él sigue siendo el primigenio de la creación, ¿sí? Él sigue teniendo el control de toda la historia de este mundo, ¿sí? Y Él ha prometido, ¿sí?, que volverá por segunda vez. Entonces, este Evangelio de Mateo, ¿sí?, nos ayuda a nosotros a ¿qué? Primero que todo a tener la verdadera relevancia histórica y espiritual del nacimiento de Jesús. Segundo, a confiar en Dios. Pasaron siglos, pasaron años, pasaron muchas cosas. Fueron invadidos los judíos, fueron desterrados, ¿sí? Después regresaron, ¿sí? Tuvieron que reconstruir el templo. Habían perdido la tierra que Dios les había dado, habían perdido el templo, habían perdido sus familias, habían perdido sus hijos, habían perdido su identidad, su fe, su fe estaba centrada en el templo, ya no podían realizarla. Pero ¿saben qué? Cuando encontraron esta profecía, tuvieron que gozarse y decir, volvamos nuestro corazón porque Dios está con nosotros todavía. Dios está con nosotros. Así que el nacimiento de Jesús tiene estas connotaciones de que nosotros debemos darle gracias a Dios. La Navidad que celebra el mundo entonces está muy lejos, muy lejos. Es un momento, como dicen, es un momento mágico, dicen algunas personas, ¿verdad? La Navidad encierra un espíritu mágico. No, está muy lejos de lo que realmente significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos nosotros gozarlo porque cuando Jesús vino a este mundo, el Padre se gozó. ¿Por qué nosotros nos vamos a gozarnos? A veces hay algunos hermanos no celebran, otros tienen unos conceptos que esto es antibíblico. No podemos borrar estos versículos que están aquí. Así fue el nacimiento de Jesús. Y cuando Él nació, el Padre se gozó. Y el Padre le dio una orden a la multitud de ángeles de que canten en el cielo, gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra para con los hombres, ¿sí? Los ángeles no podían hacer nada sin la orden de Dios.
estuvo lleno de gozo, de alegría, de alabanza, la venida de Jesús a este mundo. Digno de nosotros recordar y digno de alabar al Salvador, porque Él vino a este mundo para salvarnos y para estar con nosotros. Así es que pase lo que pase, hermanos, venga lo que venga en el futuro, ¿sí? Si tu fe no está firme en Dios, tú vas a tener temor, te vas a paralizar, ¿sí? Vas a tener temor de las noticias, vas a tener temor de todo este orden mundial que vemos en las noticias, vemos en internet, en los mensajes que hay, ¿sí? Pero quiero que sepas que así como Acaz tuvo temor y tomó una errada decisión, espero que cada uno de nosotros podamos seguir confiando en el Emmanuel, en Dios con nosotros. Él está con nosotros y Mateo termina su evangelio diciendo lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Hasta el fin del mundo, ¿sí? Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿sí? Mateo se encarga de afirmar que Dios está con nosotros. Hasta el fin del mundo, dice, hermano, ¿sí? Hasta el fin del mundo, ¿sí? Hasta cuando el Cordero de Dios, Cristo Jesús, que está ahora sentado a la diestra del Padre, y vea que los tiempos se han cumplido, y se levante y venga por segunda vez. Hasta el fin del mundo, Él está con nosotros. Y no solamente hasta ese momento, sino por la eternidad Él está con nosotros. Amén. Esas son las promesas que encontramos a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gloria y honra entonces. Amén. Debemos alabar a nuestro Salvador, que dejó su trono y se hizo entonces y vino a este mundo para cargar nuestros pecados, ¿sí? Que Dios los bendiga y que usted realmente tenga una correcta interpretación del nacimiento de Jesús, que usted le pueda compartir a sus familias la importancia histórica, la importancia espiritual y la esperanza que tenemos en que Dios está con nosotros, ¿sí? Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué va a tener temor, miedo a una enfermedad? ¿Sí? ¿Por qué tiene temor? ¿Por qué lo paralizan estas cosas? ¿Cree en Dios? Muestre su fe entonces, ¿sí? Muestre su fe alabándolo, adorándolo cada día, cada mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por este nacimiento virginal, esta concepción milagrosa, porque Él fue fiel a su promesa, Él no dejó libre ninguna cosa. Él prometió que vendría alguien de la tribu de Judá y lo cumplió. Él dijo que nacería en Belén y lo cumplió. Él dijo que nacería de una virgen y lo cumplió, ¿sí? Y así también como Él ha prometido que vendrá por segunda vez para llevarnos a su gloriosa presencia, Él lo cumplirá, hermanos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor mi Dios. Te alabamos.